Hola a todos, soy Antonio Mas, médico endocrino, y hoy vamos a hablar de dieta para la diabetes mellitus. Primero vamos a ver cuáles son los fundamentos y los objetivos de la dieta, es decir, por qué un paciente con diabetes necesita una dieta adaptada. Y luego vamos a ver las peculiaridades concretas, las adaptaciones específicas en caso de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y, si nos da tiempo, también de diabetes gestacional. Venga, musiquita chula y empezamos. Bienvenidos al capítulo 17 de Planeta Dieta. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir al canal de Telegram del podcast. Allí tenéis contenido adicional y además podéis participar de la conversación. Podéis dejarme vuestras preguntas y proponer temas para los siguientes programas. Como siempre, os dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de la dieta para diabetes. Pero antes os recuerdo que este episodio es continuación del previo. Estuvimos hablando de los diferentes tipos de diabetes y esta es una base imprescindible para entender las diferencias dietéticas que vamos a comentar en el episodio de hoy. Así que si no has escuchado el episodio previo, directo a escuchar, que es el número 16. En cualquier caso, voy a hacer un breve resumen para los más despistados. Estuvimos comentando que existen diferentes tipos de diabetes. De hecho, la diabetes no es una enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades diferentes que tienen en común que aumentan el azúcar en sangre. Bien, básicamente la diabetes puede aparecer por dos grandes mecanismos. El primero, que es el típico de la diabetes tipo 1, es porque no hay insulina. Se destruye el páncreas, el paciente deja de tener insulina y necesita inyectársela desde el diagnóstico, desde que aparece la diabetes el primer día, ya necesita insulina para vivir. Esto es básicamente por destrucción autoinmune del páncreas y, como digo, típico de la diabetes tipo 1. Y luego, por otro lado, tenemos la diabetes tipo 2, cuyo mecanismo se debe no a la falta de insulina, sino a que la insulina no funciona correctamente. Esto es lo que llamamos insulinoresistencia. En este caso, sobre todo en las primeras fases, los pacientes simplemente necesitan dieta con o sin medicación tomada vía oral para controlar el azúcar, básicamente para que la insulina funcione correctamente. Y en estas primeras fases de enfermedad, pues obviamente es mucho más fácil de manejar. La dieta, por tanto, puede ser mucho más laxa. Y aquí reside la principal diferencia, que en la diabetes tipo 1 la dieta tiene que ser mucho más estricta y en la diabetes tipo 2, sobre todo en las fases iniciales. Ojo, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva y al final de su evolución se parece mucho a la diabetes tipo 1 porque tampoco hay insulina. Y entonces ahí de nuevo la dieta se complica y también hay que andar midiendo de alguna forma carbohidratos. Esto es una breve introducción. Vamos a ir ahora ya a hablar de lo que es la dieta propiamente de diabetes y vamos a empezar primero dejando claro cuáles son los objetivos generales de toda dieta para un paciente con diabetes, independientemente del tipo que tenga. Mirad, el objetivo de la dieta y en general del tratamiento es controlar el azúcar en sangre, es decir, controlar lo que llamamos glucemia. Lo que no queremos es que suba mucho, pero que tampoco baje mucho. Porque si baja mucho, ya sabéis, aparece la temida hipoglucemia que puede llevar incluso al paciente a perder la conciencia. Entonces, el primer objetivo de la dieta sería este: controlar la glucemia, hacer una dieta relativamente regular para que la glucemia se mantenga dentro de los límites adecuados. Pero además, no vale solo con controlar la glucemia. La dieta, ya sea para un paciente con diabetes, para todo, igual que para todo el mundo, tiene que ser saludable y tiene que ayudar a controlar el resto de factores de riesgo o el resto de problemas de salud que tenga el paciente. Quiero decir
que si un paciente tiene diabetes y además tiene hipertensión, pues la dieta también tendrá que ser sin sal. Y si un paciente tiene diabetes y además colesterol, pues habrá que tenerlo en cuenta. Y así sucesivamente. No solo vale controlar el azúcar, sino que además queremos mejorar la salud de forma integral. Solo faltaría que un médico no quisiera mejorar la salud de forma integral de sus pacientes. Bien, ¿y cómo vamos a conseguir estos dos objetivos? Pues aquí hay una base fundamental que yo creo que ya he comentado en otros capítulos, y es que, igual que cuando queremos perder peso, cuando queremos controlar la diabetes, que es una enfermedad crónica y que necesita de un control a largo plazo, es decir, el paciente tiene que estar ahí motivado, mantenerse activo, la dieta tiene que estar adaptada a cada paciente. Y esto implica que tiene que estar adaptada a nivel cultural, a nivel de preferencias de gusto, a nivel de horarios, a nivel de todo. ¿Vale? Esto es muy importante porque lo que quiero que entendáis es que debemos romper ese viejo mito de que existe una dieta para diabetes, una dieta para perder peso. No, las posibilidades son infinitas y la mejor dieta es aquella que cumple unos básicos, obviamente. Pues una dieta de diabetes no puede llevar azúcar a puertas, toda la que quieras, habrá que controlarla de alguna manera, pero dentro de unos requisitos mínimos, las alternativas son infinitas. Y aquí lo importante es que escojamos una de las alternativas que se adapta al paciente. Exactamente lo mismo que dije al hablar de pérdida de peso. La dieta de pérdida de peso podemos decir muy claramente cuál no es buena, cuál es incluso mala, ¿no? Una dieta que incluya procesados. Pero dentro de las dietas buenas existen infinitas posibilidades. Y la premisa más importante para tener buenos resultados a largo plazo siempre va a ser que esté adaptada. Y en el caso de la diabetes, voy un paso más allá. No solo tiene que estar la dieta adaptada al propio paciente, ¿no? A sus gustos, sino que también tiene que estar adaptada al tipo de diabetes y, por tanto, al tipo de tratamiento que lleva. No es lo mismo una dieta adaptada para ponerte insulina 5 veces al día, que esto es lo que necesita un paciente con diabetes tipo 1, en la que hay que contar los hidratos de carbono, en la que incluso a veces hay que pesarlos y hay que repartirlo muy bien a lo largo del día, teniendo muy en cuenta los horarios. No es lo mismo que la dieta que necesita un paciente con diabetes tipo 2, que simplemente toma una pastillita para que la insulina funcione mejor y puede permitirse cambiar más los horarios, comer a veces un poco más, a veces un poco menos. Es decir, es una dieta mucho más laxa y por tanto mucho más fácil de manejar. Os digo que la dieta de la diabetes tipo 1, vamos, es un fastidio increíble. Por suerte los pacientes son resilientes, aprenden a hacerlas y lo cierto es que con el tiempo normalizan completamente su vida y casi ni se dan cuenta. Yo, desde fuera, es difícil verlo, ¿eh? Yo alucino cuando viene un paciente, no, sí, lo hago así, lo hago así, y dices, madre mía, si tuviera que estar yo contando todo el día hidratos de carbono, desde luego que es, ya os digo, es que muchas veces es admiración lo que tenemos en consulta por estos pacientes. Bien, yo creo que con esto ya ha quedado claro que la dieta y en general todo el tratamiento de la diabetes lo que pretende, además de controlar unos mínimos y incidir de forma integral en la salud, lo que pretende es hacerle un traje a medida al paciente. Esto lo decimos mucho en diabetología. No se trata de dar la opción A o la opción B como mejor o como peor. Aquí se trata de hacer el traje a medida, porque las cosas a medida, aunque sean más caras, es decir, cuestan más esfuerzo, siempre sientan mejor, ¿no? Me estoy imaginando aquel con un traje a medida de un sastre de estos de los años 20, eso queda que ni pintado. Y exactamente lo mismo sucede con la dieta de diabetes. Punto importante antes de entrar en los detalles de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Como os podéis imaginar, lograr una dieta adecuada para un caso de diabetes es una cosa muy compleja. Y aquí no vale eso de dar la típica dieta de cajón, ¿no? Toma un papelito, aquí tienes la dieta, desayuna tanto y come tanto. No, eso no tiene ningún sentido y de hecho no lo tiene para ninguna patología.
Ya lo comentamos en su momento con la obesidad. No tiene ningún sentido una dieta tipo menú. Pues aquí todavía menos. Lo que tenemos que hacer es enseñar al paciente a que tome sus propias decisiones. Porque cuando el paciente sale de la consulta, él está mano a mano con su vida, mano a mano con su dieta. Es él o tú, si tienes diabetes, quien tienes que tomar las decisiones en función de lo que pase. Hay muchos días, hay muchas situaciones, no existe una regla de oro para apañarte en todas. Con lo cual, la única solución de verdad es la educación. Lo que llamamos educación diabetológica. Es aquel viejo dicho de dame un pescado y cenaré hoy, dame una caña y cenaré para siempre. Pues la educación diabetológica pretende ser o debería ser esa caña de pescar, que el paciente aprenda, se empodere y sepa tomar sus propias decisiones, defenderse en su día a día. Quiero repasar, así, cuáles serían los aspectos básicos de educación diabetológica que debe tener en cuenta todo paciente. Esto es un imprescindible, sobre todo cuando un paciente debuta con una diabetes tipo 1 y le cambia la vida de pies a cabeza y tiene que aprender toda una serie de conceptos pues, para manejar su salud en una situación en la que antes no tenía. La educación diabetológica básica debería incluir lo siguiente. Primero, todo un paquete de conocimientos alrededor de los carbohidratos. ¿Cuáles son los alimentos con carbohidratos y en qué cantidad los llevan? ¿Cuáles son los alimentos que suben más el azúcar? Es decir, que tienen mayor índice glucémico. Ya sabéis que esto me refiero pues, a los alimentos tipo azúcar o harinas refinadas. ¿Cuáles son también lo que decía de las cantidades de cada de carbohidratos que lleva cada alimento? Que como luego veremos, esto lo medimos en forma de porciones o raciones, ¿vale? Lo primero sería todo este bloque de aprender a manejarse con los hidratos de carbono. El segundo gran bloque sería aprender a conocer cuáles son los factores que más influyen en el azúcar. Es decir, aquellas situaciones que pueden subirla o bajarla. Pues, por ejemplo, un paciente con diabetes tiene que saber que cuanto más carbohidratos toma, más insulina necesita, si es que lleva tratamiento con insulina. También tiene que saber que el ejercicio funciona de forma completamente opuesta. Cuanto más como eso ya te va a bajar la glucemia, porque vas a consumirla, menos insulina necesitas pincharte, ¿vale? Y luego también otras situaciones especiales que influyen en la glucemia, como pueden ser las situaciones de enfermedad. La enfermedad, además, es un tema muy complejo. Esto entra dentro de la educación diabetológica avanzada. Porque claro, si tú tienes una enfermedad muy aguda, muy grave, con fiebre y todo esto, todo ese estrés eleva el azúcar. Pero por contra, a lo mejor una gastroenteritis que te deja seco, que no puedes ni comer, pues a lo mejor te baja la glucemia. Entonces el paciente tiene que aprender cómo incluso una enfermedad pues puede tener esta afectación bimodal, ¿no? A veces te sube, a veces te baja. El caso es que tiene que aprender sobre todos los factores que van a incidir en su azúcar, en su glucemia, pues para poder controlarlos lo mejor posible y modificarlos en la medida de lo posible. El tercer gran punto que tiene que aprender un paciente por medio de la educación diabetológica es el tema de las hipoglucemias, los famosos y temidos bajones de azúcar. Todo paciente que lleve insulina o que lleve algunos fármacos específicos que también provocan bajones de azúcar, tiene que conocer cuáles son los síntomas de la glucemia para detectarlos, ¿vale? Cuál es el tratamiento en caso de que le dé una hipoglucemia y luego, por supuesto, también tiene que saber prevenirlo y entender las causas que provocan hipoglucemia precisamente para poder prevenirlas. Es decir, estar al loro de todo lo relacionado con las hipoglucemias para que nunca le dé ninguna y en caso de que le dé alguna, pues que sepa resolver la situación. Por cierto, curiosidad, detallito que me comentan muchas veces, es que la diabetes, que sepáis, que no provoca bajones de azúcar. Lo que provoca los bajones de azúcar es el propio tratamiento de la diabetes. El tratamiento con insulina o el tratamiento con algunos fármacos tan necesario, por desgracia tiene el riesgo de que pues, si nos pasamos,
o nos quedamos cortos comiendo, pues puede provocar una hipoglucemia. Así que esto no es una cosa que tenga que conocer todo paciente con diabetes, sino solo aquellos cuyo tratamiento es susceptible de provocar hipoglucemias. Y por último, cuarto y último punto clave a más no poder en la educación diabetológica. Todo paciente con diabetes tiene que aprender cuáles son los controles crónicos que precisa por su enfermedad. Es decir, saber qué tipo de analíticas tiene que hacerse cada año, qué tipo de cribados para detectar las complicaciones crónicas de forma precoz tiene que hacerse cada año. Tiene que saber también algo sobre los factores de riesgo cardiovascular asociados. Pues si tienes diabetes, tienes que saber sobre hipertensión, tienes que saber sobre colesterol, porque al final todos estos factores afectan al mismo nivel, con lo cual no te sirve de nada llevar la diabetes perfecta y tener la tensión alta, o no te sirve de nada llevar la tensión alta y no hacer deporte. Es decir, como la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular, tienen que conocer también todo lo que hay alrededor de la gestión de estos factores de riesgo. Y último punto, en relación también al control crónico de la diabetes, el paciente tiene que saber cuándo consultar a urgencias. ¿Qué síntomas de alarma deberían asustarlo y llevarlo directamente a urgencias? Ya sea una glucemia por las nubes, ya sea una hipoglucemia muy grave que no puede resolver, o ya sea otros síntomas de alarma. ¿Vale? Así que repasando los 4 puntitos básicos de educación diabetológica que acabo de comentar es, primero, saber sobre carbohidratos, segundo, saber sobre los factores que afectan a la glucemia, tercero, saber sobre hipoglucemias y cuarto, saber sobre el control crónico de su enfermedad. Y una vez dicho esto, ahora ya vamos a hablar brevemente, tampoco quiero entrar en mucho detalle, pero sí que quiero hablar brevemente de cuáles son esas peculiaridades que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una dieta para diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Empiezo por la fácil, que es la diabetes tipo 2. De entrada, un paciente con diabetes tipo 2, sobre todo si no lleva insulina o no lleva fármacos con capacidad de bajar el azúcar, de provocar hipoglucemias, la dieta de la diabetes tipo 2 se parece bastante a una dieta para perder peso. Una dieta saludable de población general y habitualmente ligeramente hipocalórica, precisamente porque los pacientes con diabetes, la grandísima mayoría, tienen sobrepeso u obesidad, porque precisamente la obesidad es la causa de la diabetes. Así que de entrada, un paciente con diabetes tipo 2 tiene que hacer una dieta saludable general, por ejemplo, una dieta al estilo mediterránea, y probablemente también que le ayude a controlar el peso, ¿vale? Una dieta cardiosaludable y de mantenimiento de peso. Luego, conforme va progresando la enfermedad, cada vez tenemos que ir complicando un poquito más la dieta. Pues básicamente porque cuando el páncreas ya está más tocado, la tendencia a que sube el azúcar va a ser mayor. Entonces, aquí ya tenemos que ir poco a poco repartiendo más los hidratos en diferentes comidas. Es decir, evitando grandes cargas de hidrato en una comida. Claro, tú a lo mejor tienes páncreas para tolerar, yo qué sé, pues una patata. Pero a lo mejor no tienes páncreas suficiente para tolerar una patata o junto a un plato de lentejas, junto a un trozo de pan, junto a un plátano. Claro, esto es mucha carga de hidratos. Entonces, poco a poco, el paciente tiene que ir aprendiendo a que tiene que evitar las grandes cargas de hidrato, repartirlos un poquito más. Y luego ya en la última fase, cuando ya el paciente tiene tratamiento con capacidad hipoglucemiante, pues lo que decía, insulina o algunas pastillas, entonces ya sí que tenemos que contabilizar, aunque sea cualitativamente, las cantidades de hidratos, tenemos que repartir en horarios muy precisos estos hidratos de carbono. No os preocupéis que esto lo vamos a ver ahora en la diabetes tipo 1 porque al final es su tratamiento de base. En el caso de la diabetes tipo 2 sería casi una excepción. La gran mayoría de pacientes, por suerte, se apaña simplemente con una dieta cardiosaludable, mediterránea, evitando, por supuesto, los azúcares y repartiendo un poquito los hidratos. Con eso, os diría que el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen suficiente. Ahora bien,
los pacientes con diabetes tipo 2 muy avanzada o los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan la siguiente dieta. Y esto nos lleva a hablar de los pacientes con diabetes tipo 1. Como os digo, aquí las reglas del juego cambian por completo. En el caso de un paciente con diabetes tipo 1, hay que tener en cuenta que la glucemia es mucho más difícil de controlar, ¿vale? También hay que tener en cuenta que en realidad, aunque estos pacientes también tienen que hacer una dieta cardiosaludable como todo el mundo, en realidad un paciente con diabetes tipo 1 es un paciente completamente sano, pero al que le falta una hormona, que es la insulina. Entonces, en realidad, un paciente con diabetes tipo 1 podría hacer la dieta que le diera la gana. Por supuesto, esto no implica que puede comer todo el azúcar que le dé la gana. Primero, esto es malo para la salud, para la del diabetes, la del paciente con diabetes o sin diabetes. Pero además es que cuando se hinchan a azúcar es mucho más difícil de controlar. Ojo, que se puede llegar a controlar. Yo tenía una paciente cuando trabajaba en el Hospital del Mar que me decía, un día me admitió, ¿no? Así en voz bajita: doctor, no se lo diga a nadie, pero yo me hincho a donuts de chocolate. Lo que pasa es que lo manejo, me pongo más insulina y lo controlo. Claro, esta paciente, realmente, un donut de chocolate, si no le implicaba un aumento de la glucosa, no le perjudica más allá que todo lo que perjudica un donut de chocolate, que no es poco. Pero no tiene ningún problema más allá por el hecho de tener diabetes. Si tú eres capaz de ponerte un chute de insulina gigante y controlar el subidón de azúcar que te provoca un donut, pues allá tú, la diabetes la vas a mantener bien, aunque no la salud, obviamente. Entonces, como podéis ver, aquí la clave en el manejo de la dieta para diabetes tipo 1 es adaptar la cantidad de hidratos de carbono de cada comida a la insulina que te vas a pinchar en esa comida. Es decir, como más hidrato, necesito más insulina. Como menos hidrato, necesito menos insulina. Y esto, obviamente, implica que es obligatorio, es imprescindible medir de alguna forma esa cantidad de hidratos de carbono que vamos a comer. Por suerte, no necesariamente hay que pesarlos. A veces sí que lo recomendamos al principio, sobre todo para, digamos, un poco acostumbrarse al contaje de carbohidratos, y luego poco a poco ya casi se pueden contar a ojo, ¿vale? Eso sí, después de mucha experiencia. Y la técnica que utilizamos para facilitar este contaje de hidratos de carbono, utilizamos un concepto que llamamos las raciones. Una ración de hidrato de carbono son 10 gramos de glucosa. Claro, diferentes alimentos tienen diferentes cantidades de hidratos de carbono, con lo cual una ración puede ser diferentes cantidades de alimento. Por ejemplo, si hablamos del pan, el pan, por así decirlo, la mitad es hidrato de carbono. Es decir, si yo me tomo 20 gramos de pan, me estoy tomando 10 gramos de hidrato de carbono, una ración. Si me tomo 40 gramos de pan, me estoy tomando 20 gramos de hidrato de carbono, es decir, 2 raciones. Con la leche, pues un vaso de leche de 200 mililitros lleva 10 gramos de azúcar. Un vaso de leche es equivalente a una ración. De modo que el paciente tiene que aprender cuáles son las diferentes cantidades de hidratos de cada alimento, y a la hora de calibrar una ingesta, una comida, tiene que hacer un contaje, ¿vale? Por ejemplo, decir, vale, pues me voy a comer tantos gramos de lenteja y aparte un trocito de pan y luego de postre un plátano, que son otras 2 raciones, vale, pues me voy a comer 6 raciones, vale. Me voy a comer 6 raciones, pues me corresponde X insulina. Y digo X insulina porque esto es muy variable. Claro, hay pacientes que necesitan más insulina por la misma cantidad de hidratos. Y hay pacientes que necesitan muy poquita insulina. De forma que lo que tiene que hacer el paciente es aprender cuánta insulina necesita para cada ración de hidratos, y entonces simplemente contando los hidratos que va a comer en una comida determinada, ya puede calcular la dosis de insulina que se tiene que pinchar para esa comida. Ojo,
porque esto es la base de la base de la base, ¿eh? O sea, esto se complica muchísimo. Si además el paciente tiene el azúcar alta o baja, hay que modificar la insulina. Si además estamos hablando de una comida que se absorbe antes o después. Si además estamos hablando de si el paciente luego va a hacer ejercicio o no. O sea, esto es complicadísimo. Vamos, yo lo sé explicar y se lo he enseñado a muchos pacientes, pero yo que no tengo diabetes nunca me he enfrentado a esta situación. Así que ni siquiera yo, que soy endocrino, me hago una idea de lo complicado que es. Pero ya os digo que muchísimo, ¿vale? Pero bueno, tampoco es plan de abusar en el podcast, porque al final lo que quería es explicar la base. Lo que sí que os voy a decir, para no asustaros mucho, es que en realidad existen diferentes versiones de hacer esta dieta. Se puede hacer una dieta pues más facilona o una dieta más compleja. La versión facilona sería hacer lo que llamamos una dieta fija. Es decir, el paciente tiene un plan de raciones, pues yo sé que me tocan desayunar 4 raciones, luego me toca comer 8, luego meriendo 3 y luego ceno 5, por ejemplo. Y esto es lo que llamamos un plan de ración, o sea, una dieta fija con intercambios. El paciente sabe que le tocan 4 raciones en el desayuno, pues se puede tomar un bocadillo de 60 gramos y un vaso de leche, o se puede tomar 2 yogures y 2 peras, o se puede tomar... El caso es que coma lo que coma, tiene que cubrir ese número de raciones. Así llega a su número de raciones objetivo y sabe que para ese número de raciones le corresponde tanta insulina. Por ejemplo, pues Pepito se pincha 5 unidades por la mañana y sabe que para 5 unidades tiene que comerse 6 raciones. Pues Pepito puede desayunar lo que le dé la gana siempre y cuando coma 50 gramos, es decir, siempre y cuando coma 5 raciones. Y eso le corresponden sus 6 unidades de insulina. Esta sería la versión facilona, que ojo, no es tan fácil, pero luego la cosa se puede complicar todo lo que queramos. Y aquí entran ya las dietas a base de cálculos, lo que decimos las dietas variables. Pues un paciente, antes de comer, calcula cuánto va a comer y come lo que le dé la gana. Puedo comer más raciones, puedo comer menos raciones. Es decir, aquí las raciones ya no son fijas. Eso sí, luego, en función de lo que haya comido, hago unos cálculos y decido cuánto me toca pincharme. Esto ya es el nivel top de diabetes, ¿eh? Esto no todo el mundo lo sabe hacer y de hecho no es un tratamiento para todos los pacientes. Al final hay pacientes de todos. Yo he tenido pacientes con diabetes tipo 1 que no sabían leer. Claro, ¿cómo le vas a pedir que haga un cálculo y no sé qué? Es imposible. Como os decía al principio, esto no va de mejor o peor, esto va de traje a medida. Y en este caso yo creo que se ve mejor que nunca. Y vamos a ver cuánto tiempo llevamos menos de media horita. Venga, va, pues vamos a acabar el podcast hablando 2 detallitos sobre la diabetes gestacional. Esta, como veréis, es mucho más sencilla que cualquier otra. De hecho, es la más fácil de manejar y la que mejor responde a un simple manejo dietético básico. Os cuento, el problema de la diabetes gestacional, ya lo dijimos en el capítulo anterior, es que como el embarazo provoca insulinresistencia, en algunas mujeres hacia el final del embarazo pueden aparecer picos de azúcar en sangre en respuesta a cantidades relativamente normales de hidratos de carbono. Entonces, la dieta es tan sencilla como que hay que hacer lo que podamos hacer para evitar esos picos de azúcar. Y esto implica, por supuesto, eliminar los azúcares de absorción rápida. Todo lo que sea azúcar y almidones, ¿vale? Sobre todo lo refinado. Segundo, repartir bien las ingestas. En vez de tomarte un bocata gigante, te tomas un bocata pequeñito en el desayuno y otro bocata pequeñito a media mañana. A lo mejor estás tomando la misma cantidad, pero al repartirlo no vas a provocar ese gran pico de azúcar que provoca que el bebé coma mucho y se haga grande. Llegado el extremo de que repartiendo los hidratos de carbono y eliminándolos de absorción rápida, aún así siguen habiendo picos de azúcar, pues entonces ya tenemos que meter un poquito de ejercicio después de las comidas, un paseíto, o incluso a veces pues alguna dosis de insulina a dosis muy bajitas, muy poquitas unidades. Y esto sería todo, porque como veis, este podcast no tiene por objetivo hacer que aprendáis a hacer una dieta. Pero es cierto que me lo pidió una suscriptora del canal de Telegram, me pidió que hablara de la dieta de diabetes y pues aquí estamos. Yo creo que ha quedado bien claro cuál sería un poquito el patrón dietético general y las modificaciones específicas para tipo 1, tipo 2 y gestacional. Espero
que haya sido así. Mi idea era que satisfacer un poco la necesidad de esta compañera. Y os recuerdo, aprovechando, que vosotros también me podéis proponer temas y dejar preguntas para los siguientes programas, ¿eh? La verdad es que se está creando una comunidad muy chula en el Telegram. De momento somos poquitos, pero bueno, vamos hablando de vez en cuando, vamos comentando alguna cosilla interesante. Así que os animo a suscribiros al Telegram, por supuesto, totalmente gratis, y os animo a proponerme temas para los siguientes programas. Es un win-win, ya lo dije, vosotros tenéis formación gratis y yo puedo hablar de un tema que os interese. Un win-win total. Y nada más, esto es todo por hoy, espero que os haya sido de utilidad, muchísimas gracias por escuchar y muchísimas gracias por dejarme valoraciones positivas tanto en Spotify como en Apple Podcast. Nada más, nos escuchamos en el próximo episodio, un abrazo.